Nicole Cage Florentine una vez nos dijo: sembrar palabras de miel entre la quemadura del desierto, sembrar palabras amorosas entre el tufo de los guetos, sembrar perlas de rocío en las heridas de mi tierra, sembrar lágrimas que hagan sentir celos a la lluvia, sembrar risas que emocionen al viento, sembrar a todos los vientos, a todo corazón. Osvaldo León Gómez es nuestro líder de la plataforma solidaria y bueno, le hemos escuchado, Guardián, hablar varias veces que el cooperativismo revela verdades, revela aciertos, revela caminos, revela formas de hacer de la economía algo más justo. ¿Cómo confiar? También ha sido una revelación. Sí, este es un mundo muy complejo que en su forma de actuar en la generación de pobreza y la exclusión hace un revelado muy negro, pues es muy oscuro, más bien digamos muy oscuro, de muy poca claridad y perspectivas para la gente. Entonces cuando yo insisto tanto después de toda la experiencia de tantos años en confiar en el cooperativismo, de que el cooperativismo es para revelar el mundo, es algo así como para limpiar. Hay un poema muy bello de Samuel Vázquez que dice que para hacer hay que aprender a mirar y que ojalá esa mirada sea con los ojos limpios. Eso yo creo que es lo que permite el cooperativismo. El cooperativismo permite limpiar los ojos para ver un mundo distinto, para ver un mundo nuevo. Y vuelvo a lo que decía ahora, pues este entorno con el mural al fondo es una revelación del mundo que quiere confiar, que además queremos un mundo para la gente grato, es decir, no es ese mundo donde cada vez hay más pobres, como lo dicen pues todos los días las noticias, así nos insistan mucho de que la economía del país creció más del 10%, pero la realidad es una realidad muy difícil y muy cruel para la gente. Entonces nosotros queremos revelar un mundo nuevo, un mundo distinto, y por eso la insistencia también de que otro mundo es posible. Bien lo decía usted, confiar hoy está posibilitando el bien vivir desde muchas esferas, desde lo ambiental, desde la cultura, desde el género, la política, la transacción financiera y demás. El año pasado logramos publicar cooperativas en el año 2000, pero además de eso logramos entregar más de 30.000 viviendas impactando a más de 100.000 personas. Como hoy el bien vivir, eso que a diario Confiar ratifica gracias a sus principios y sus valores, pero que en nuestro quehacer es parte del ADN. Pues Confiar ha encontrado la fórmula extraordinaria de que el dinero puede tener también un criterio solidario, y yo creo que eso es lo que hacemos nosotros todos los días, actuar en una intención solidaria de captar los recursos del ahorro, donde la gente entiende que no solamente Confiar le va a pagar una tasa de interés, sino que esos recursos van a ser fundamentales para poder apalancar, por ejemplo, lo que tú decías ahora, en un poco más de 10 años, lograr hacer 30.000 viviendas, coadyuvar en una alianza con constructores, con la comunidad, con las administraciones públicas, con las políticas definidas por el gobierno nacional en materia de subsidios y lograr ese impacto maravilloso de 30.000 viviendas, que cada una a 100 millones de pesos, estamos hablando de una generación de riqueza colectiva de más de 3 billones de pesos, pero también se nos ocurre hacer libros, y tú decías ahora, cooperativas en el año 2000, es decir, la importancia que tiene ese texto que fue hecho hace 40 años y que cuando uno vuelve a mirar el texto del profesor Alexander Lailao, entiende de que el cooperativismo es un instrumento maravilloso y que sigue teniendo plena vigencia, y que lo menos que podría hacer Confiar era haber publicado nuevamente ese libro, pues en la intención de que también es muy importante, o también no, es absolutamente fundante y necesario para que el cooperativismo pueda revelar un mundo bonito, eso de la ideología, eso de la teoría cooperativa, como bien se plantea en el libro de cooperativas del año 2000. Hoy tenemos una base social que supera las 360.000 personas, 367.000 personas, entre ahorradores, personas que se han asociado, pero que sobre todo creen en el poder de la juntanza, de unirnos para fines comunes. ¿Cuáles fueron los resultados que nos permitió tener ese milagro de unirnos en Confiar? Ahí hay una cifra maravillosa, y es que fuimos capaces de saltar por encima de 200.000 asociados. Pero está pasando un fenómeno en Confiar que de pronto tenemos que ser más conscientes de él, es que también llegan muchos ahorradores. Y eso da muestras de que no solamente nos llega gente que quiere vincular como asociada, sino que igualmente también hay muchas personas que quieren tener un vínculo con Confiar para mover sus recursos, aprovechar toda la plataforma de productos y toda nuestra capacidad transaccional, a partir también de los medios no convencionales o digitales que hoy llaman,
y que también ahí eso nos plantea la oportunidad maravillosa de seguir creciendo. Bueno, y todo eso pues permite hacer cosas maravillosas como tener una cartera por encima de 1 billón de pesos, pero no es solamente la cifra, es también el contenido. La cartera que hoy tiene más peso dentro de la estructura de crédito de Confiar es la cartera hipotecaria, que si a eso le sumamos el crédito a constructor, es una cartera de más de 400.000 millones de pesos, que nunca nos la imaginábamos que en tan corto plazo iba a tener el peso que hoy tiene por encima del crédito de consumo. Y eso ya habla mucho de que de verdad confiarse es contracorriente, porque generalmente las cooperativas y el mundo convencional de las finanzas pues hace créditos para consumo o para desarrollar lo que llaman la línea de los negocios, y nosotros aquí pues estamos desarrollando una actividad distinta. Aquí sí se hace realidad lo que decimos, ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia, y entonces el ahorro es una gran expresión de la confianza, pero hay un asunto que ese sí que es una convalidación de la confianza que tienen los asociados en la cooperativa, el crecimiento de los aportes sociales. Más de 32.000 millones de pesos en aportes. Yo en estos días me ponía a mirar la cifra y me fui hacia atrás a mirar históricamente los datos y me encontré que en el año 2010 la cooperativa tenía una acumulación de aportes sociales de 29.000 millones. O sea que lo que hicimos en el año 2021, en un solo año, era más que el acumulado en aportes sociales de 38 años históricos de Confiar. Eso habla pues en medio de una pandemia de que los asociados quieren su cooperativa, de que nosotros tenemos que ser también más atrevidos en estar insistiéndole a la gente, oiga, venga, esto se hace entre todos, hay que poner platica. Si el patrimonio crece, esto nos va a dar la fuerza suficiente para hacer mucho más vivienda, para tener mucho más agencias. Muy bien, nos decía usted que hoy hay un reto de seguir consolidando a Confiar, de seguir llevando esta filosofía que finalmente termina siendo un proyecto colectivo de vida a otros territorios. En un momento muy coyuntural llegamos a Cali, pero también a Armenia, y sabemos que la brújula sigue apuntando a nuevos territorios de conquista, así que cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, hay que continuar esa conquista, ya son 58 agencias, incluida Copebombas, pues que decimos punto de extensión. Para mi gusto es una agencia pequeña, que además es muy bonito porque es una alianza con otra cooperativa. Pero bueno, vamos entonces a lo más reciente, Cali, ¿no? Entonces en estos días alguien me dijo, Osvaldo, ¿y no les da temor llegar a Cali, pues que ya está tan acentuada la primera línea? Y entonces les dije, no, pues precisamente es lo que queremos, llegar a Cali para hacer cooperativismo de primera línea. Y hacer cooperativismo de primera línea es hacer cooperativismo respetando la guianza de los principios, los valores y la ideología, y seguir conquistando Armenia. Y de Armenia hay que abrir un rapidito Manizales para consolidar un eje pues, de presencia de Confiar y el cooperativismo en esa zona tan importante del país. Y la verdad es que yo sí creo que esa es la acción que tiene que hacer el cooperativismo colombiano para revelar el mundo y darle opción a mucha gente y que encuentre en las cooperativas la oportunidad de satisfacer muchas de sus necesidades. Bien, usted nos expresaba ahorita todo el ejercicio que está alrededor de escuchar y sentir también las necesidades de las personas que hacen parte de este gran proyecto solidario. Hoy tenemos un ecosistema digital que tiene sucursal virtual, APP, botón PCE, Transfilla. Hay muchas oportunidades para generar pagos de nuestra tarjeta crédito, débito, en fin, eso nos ha permitido a hoy tener más de 7 millones de transacciones. Háblenos un poquito de ese Confiar digital. Estamos en un mundo pues, donde la transaccionalidad implica estar en condiciones de mucho más modernidad, y entonces claro, llega la pandemia, el confinamiento, y los resultados no se hicieron esperar. La gente al quedarse en casa necesitaba alternativas, y en 2 años uno se sorprende de que tengamos más de 7 millones de transacciones y que de esas 7 millones un poco más, 4.200.000 sean producto de los canales no presenciales, el 60% de la transaccionalidad de Confiar. Y uno dice, ¿a qué horas? Por Dios, ¿cómo cambió esto? Y entonces esa es una realidad que se conjuga tanto en la capacidad instalada que tiene Confiar de haberse adelantado
Y lo otro, la realidad de que el mundo cambió, de que la gente va a seguir optando también por asuntos de movilidad en utilizar este tipo de canales, y qué alegría pues que Confiar ya los tuviera. Entonces, bueno, ahí vamos a ese ritmo de combinar ese Confiar presencial, de relaciones con la gente, como es esta agencia que tiene librería, que tiene una zona de café, pero que igual también entonces entendemos que si Confiar quiere ampliar la cobertura, pues tendrá que tener en cuenta el fortalecimiento de esos canales, que son muy importantes para atender la gente ya no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Nos decía usted de las nuevas dinámicas de relacionarnos, metaverso, pero también tenemos Metacop. ¿Cómo se sitúa Confiar allí? Metacop es entonces el ejercicio cotidiano de creencia ideológica, que hay un instrumento maravilloso que es el cooperativismo para resolver muchas debilidades, muchas necesidades de la gente. Y de alguna manera también, es decir, es un cooperativismo con identidad, pero que le apuesta a lo moderno, que es capaz de hacer esa combinación, de no quedarnos pues anquilosados simplemente en el criterio ideológico per se, no, es con identidad, pero también en la intención de aceptar que hay que tener agencias con buena capacidad instalada, con buena tecnología, que podemos hacer viviendas, independientemente que sean de interés social, también con gusto desde el punto de vista del hábitat. Es esa la insistencia pues un poco provocadora de decir metaverso, Metacoc, y ojalá pues que sobre eso se generen reflexiones, charlas, conversaciones, para hacer muy fuerte no solamente el concepto como concepto pues desde el punto de vista de la palabra, sino la reflexión de la importancia del cooperativismo para la gente de Confiar, para los territorios donde estamos, para este país y para el mundo. Bien, aquí yo creo que es muy importante tocar un tema que es estratégico para Confiar, y bien lo mencionaba, hace parte de la identidad, hace parte de lo que somos, y es también lo que ratifica la diferencia, las comunicaciones en Confiar. Hemos logrado una manera de comunicarnos, yo diría, muy particular, y las comunicaciones son de alguna manera la expresión de lo que está pasando adentro. Yo cada que puedo digo, hombre, comunicaciones en Confiar no es publicidad, ni es un presupuesto pues extraordinario para estar todos los días en los medios y en las redes sociales. Es la capacidad de estarnos pensando todos los días de cómo aparecer, y aparecer en relación y semejanza a lo que está pasando adentro. Yo pienso que eso lo hemos logrado. Es muy importante insistir mucho en eso, porque eso le daba a Confiar una caracterización muy particular hacia afuera, y no solamente con los cooperados, sino con mucha otra gente. Pues eso de decir que la gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente de Confiar, o eso de decir cooperativizando para el bien vivir, no bancarizando para el bien vivir, pues todo eso tiene un sentido muy importante, y desde el punto de vista de la concepción filosófica e ideológica, para comunicar a todo momento las historias de los episodios bellos que pasan en las relaciones de la cooperativa con sus asociados y con la comunidad. Esa insistencia de ritualizar la vida, y esa ritualización es posible llevarla también a partir de las expresiones de comunicación. Ahora tenemos un reto muy grande, que eso que se logra digamos, desde el aparato, desde los medios que por donde fluye la comunicación, también sea una cosa que seamos capaces de expresar en todas y cada una de las agencias de Confiar. Bien, el 2021 nos planteó varios proyectos, viajes de confianza, entre iguales, además logramos tener una visión a un largo plazo, como fue la aprobación del Plan Estratégico 2022-2026. Cuéntenos someramente sobre eso. Sí, desde el año 2020 veníamos en una evaluación diagnóstico, y más pues cruzado con el tema de pandemia, de las realizaciones de Confiar en el Plan Estratégico, que terminaba incluso en el 2020, pero claro, este interregno de COVID nos puso pues en alargar un poco más las cosas. Entonces, lo que más nos dijo el diagnóstico desde el punto de vista de la evaluación no solamente era que habíamos hecho lo correcto, sino que la realidad del COVID nos mostró que sí era verdad que habíamos hecho lo correcto, porque la cooperativa no tuvo unas dificultades mayores. Pues obviamente pocos excedentes en el 2020, producto también de todos los alivios, la transferencia solidaria, que fue mucho más exigente en ese momento. Entonces, bueno, ya nos preparamos en el 2021 ya con nuestro Consejo de Administración, Comité de Gerencia y otras instancias en ir mirando, y finalmente el Consejo de Administración ya tiene pues, o hizo la aprobación del Plan Estratégico 22-26,
Se quería que fuera a más largo plazo, pero es imposible en un momento como el de hoy uno estar pensando en más largo plazo, hay que esperar cómo se aclimata todo esto. No hay nada distinto a reconocer que los procesos de formulación estratégica de confiar son correctos, que hay que contemporizarlos y eso fue lo que se hizo. Eso va a traer pues entonces con mucha claridad algunos acentos que debemos de hacer. Por ejemplo, en el tema de mujeres confiar hay que trascender ya no solamente al tema pues de simplemente mujeres, sino un concepto mucho más amplio de diversidad, a ampliar ese criterio también a una concesión que creo yo que es muy madura, desde hablar de confiar entre iguales, eso es muy importante, seguir haciendo vivienda, ojalá a mayor escala, en muchos más municipios, tener mucho más asociados, pero con el compromiso y el respaldo de los aportes sociales, lograr desde los nuevos gobiernos mucho más apoyo a los que hemos tenido hasta ahora, porque la verdad es que la institucionalidad de gobierno poco mira el cooperativismo. Yo sí creo que en eso tenemos resultados que mostrar, y no solamente de confiar, sino de otras cooperativas que deberían ser suficiente prueba que el cooperativismo es importante para cualquier plan de gobierno en muchas esferas de la vida. Esa es pues una intención. Además de que en este 22 Confiar cumple 50 años y pues no solamente son las celebraciones, sino también la confirmación todos los días en los actos, en las acciones, de que han sido 50 años muy valiosos, muy importantes para celebrarlos en la cotidianidad, no solamente pues en la festividad, de que seguramente tendremos encuentros bonitos para el goce, para el ritual, sino también en cada uno de esos pequeños actos de cuando la gente toca la puerta para abrir una cuenta de ahorros, para la expectativa de abrir entonces un título futuro porque su hija va a celebrar 15 años o porque es posible entonces tener un crédito para desarrollar un negocio y nos soñamos. Yo sí creo que una de las cosas en las que tenemos que insistir mucho es en la vinculación de mucho más jóvenes al proyecto cooperativo. Sí que es cierto. Para finalizar, el 2022 es un año también de retos, se nos llegó los 50 años de Confiar, pero además hay una intención firme de seguir sosteniéndonos sobre una cooperativa pura. Así que cuéntenos, 2022, ¿cómo nos va a abrazar? Bueno, a propósito de cooperativa pura, nosotros hace muchos años, pues por esto del tema de captar recursos del público, nos tenemos que calificar, y esas calificadoras son siempre pues de un corte anglosajón bancario, pero ellos siempre han logrado descubrir, a propósito de que hay más allá de las cifras una manera de hacer en Confiar. Y todos sus últimos dictámenes dicen, hombre, Confiar es a más, pero toda esa situación está en un enfoque de un ejercicio de cooperativa pura. La rentabilidad de Confiar no es la rentabilidad financiera convencional de un banco, es en correspondencia al ejercicio de prestarle unos servicios adecuados a sus asociados y ahorradores. Entonces, uno de los objetivos fundamentales es mantener ese criterio de un ejercicio puro del cooperativismo, pero también en un resultado económico que nos permita reconocer el esfuerzo que hacen nuestros asociados. Eso ya solo es muy importante de mantenernos en la línea, de no perder la esencia, independientemente de la celebración de los 50 años o independientemente del tamaño. Yo creo que ese es uno de los propósitos más grandes que no puede perder Confiar, aparte pues de todo lo que estamos pensando, consolidar una línea de presencia abriendo Manizales, llegando a Quibdó, teniendo mucho más infraestructura tecnológica, acentuando mucho más el criterio del modelo de comunicaciones, formando mucho mejor nuestros empleados para que hagan sentir a cada una de las personas que nos visitan eso del clima Confiar, desarrollando un criterio muy importante de la relación con otras cooperativas en procesos de integración. Nosotros hacemos parte de compañías del sector cooperativo como Seguro La Equidad o procesos asociativos como Confeco o Cooperación Verde en los Llanos Orientales, que es una plantación de producción de árboles para después terminar en maderas industriales, y toda la intención de seguir manteniendo esto que hemos llamado el inventico, ¿no? Cómo mantener el inventico de Confiar, que ya no depende pues simplemente de uno o dos dirigentes, sino que depende también de la gente que en todos los territorios hace presencia de este bello proyecto de Confiar, que además se extiende ya en un criterio no solamente de hablar de Confiar, sino de una plataforma solidaria, por esto del trabajo con la Fundación, Consolida, que es la entidad que nos ayuda en los temas de vivienda, y tantos otros aliados en proyectos comunes para hacer microfinanzas, en Fomentamos, que es
otra acción maravillosa, es que son tantas cosas por contar. Fomentamos es un gran proyecto que ya no solamente está en Antioquia, que lo hemos llevado a Bogotá, ya también trascendió a Boyacá, se nos adelantó llegando a Cali, bueno, tantas cosas que siempre ya he dicho, no, se nos está acabando el tiempo, sobre todo pues a los que ya llevamos más tiempo en este proyecto, otros recogerán las banderas para seguir haciendo el cooperativismo eso por donde empezamos ahora, un cooperativismo para revelar un mundo bonito. Y bien, cerramos entonces esta bella tertulia con algo que citó el profesor Hernando Zavala en nuestro libro Cooperativas en el año 2000 y que también condensa mucho de lo que conversamos aquí. Recuperar el sentido último de la existencia de una cooperativa, contribuir al mayor bienestar posible de todos y construir entorno socioeconómico que haga posible una sociedad en la cual predomine el bien común. Guardián, muchas gracias. Bueno, siempre la intención de contar con palabras que le lleguen a la gente. Pues, estos días leí que Irene Vallejo dijo, pues la autora del Infinito en un Junco, que nuestro lenguaje es muy bonito y que además tiene muchas palabras aladas. Y yo creo que esa es la intención, conversar siempre haciendo uso de palabras aladas para que nos muevan mucho el oído. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. La diferencia está en confiar.